Versículo 3, que son los textos donde se encuentra la palabra mandamiento y son los textos que vamos a analizar de acuerdo a su contexto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3, dice: En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, en estos dos textos nosotros podemos encontrar la palabra mandamiento. Y los adventistas, cuando miran esta palabra mandamiento, ellos de inmediato van a interpretarlo con las leyes de los 10 mandamientos. Como hemos podido ver hasta ahora, ellos las leyes del Antiguo Testamento lo han subdividido y creen ellos que algunas leyes, las sacerdotales y las ceremoniales, ya han sido quitadas por algunos textos que ellos tratan de mencionar en el Nuevo Testamento, y que la ley que está vigente, dicen ellos, es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Ahora, eh, eh, mire, entendamos una cosa que es muy importante, por favor. Este principio que es fundamental, lo que hemos estado analizando, las escrituras nos demuestra muy explícitamente que las leyes fueron dadas al pueblo de Israel por medio de Moisés, y que antes de Moisés, antes de que apareciera Moisés, no había esas leyes como tales. Tanto es cierto que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que las leyes que Dios le dio a Moisés fue después de 430 años que se le apareció a Abraham. Y Abraham, pues él venía de una descendencia pagana, de padres paganos, y que pues por naturaleza se sobreentiende que él no practicaba las leyes, peor no guardaba el sábado porque era de un pueblo pagano. Pero sin embargo, las escrituras nos dicen que él fue contado como amigo de Dios porque obedeció a Dios. Y eso se cuenta por la fe que tuvo Abraham. Entonces, Abraham no fue justificado por obedecer las leyes, porque las leyes se las dieron a Moisés y al pueblo de Dios. Abraham fue justificado por la fe, que es la obediencia a lo que Dios le decía. Y dice las escrituras que todos los que venimos a obedecer a Dios por la fe somos hijos de Abraham, porque obedecemos así como Abraham obedeció a Dios, por tener una comunión personal con Él, no a través de leyes y no a través de reglas. Entonces, hemos extendido ese estudio a más no poder. Incluso hemos visto que los padres apostólicos, ninguno de ellos practicaba la ley o practicaba guardar el día sábado. Sabían qué cosa era vivir un estilo de vida cristiano, como hemos analizado en el capítulo 3, donde nos dice quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, ¿verdad? Y tenemos que entender un principio tan fundamental, porque esto va en un estudio sistemático para que podamos comprender lo que está diciendo un capítulo y el otro capítulo, un texto del otro texto, que tiene una conjugación de principios fundamentales para poder llegar a entender cuando Juan utiliza la palabra ley o la palabra mandamiento, que no se está refiriendo para nada, pues en la mente de Juan no es que se está imaginando la ley en cuanto a los 10 mandamientos, peor guardar el día sábado, sino en todo lo que estamos viendo. Juan está especificando quiénes son hijos de Dios, quiénes no son hijos de Dios,
quiénes son hijos de luz, quiénes no son hijos de luz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está especificando Juan hasta ahora. Y Juan en el capítulo 3 nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, eso es claro, eso es preciso. O sea, lo que Juan está identificando, que el ser humano vive con obras del diablo. Y si tiene a Jesús en su corazón, entonces pues esas obras del diablo por naturaleza han sido exterminadas. ¿Me entiende? Esas obras del diablo ya no manejan la vida del creyente. Entonces Juan en el capítulo 5, del verso 2 al verso 3, nos dice, el verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces Juan va a llegar a esta aplicativa, pero siempre en la relación de principios que él ha dado, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, para entender el capítulo 5, el versículo 2 y el versículo 3, vamos a tener que ir a examinar desde el capítulo 4, porque Juan va a comenzar desde el capítulo 4 para darnos la comprensión correcta de lo que va a decir el capítulo 5, el verso 2 y el verso 3, cuando utiliza la palabra mandamiento. Ahora, siguiendo la correlación de cada texto, desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 21, que son 21 versículos que tiene el capítulo 4, vamos a prestar mucha atención, porque a través de esto vamos a poder llegar a entender a qué aplicativa Juan se está refiriendo cuando utiliza el término mandamiento en el capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. ¿Ok? Entonces, para entender el versículo 2 y el versículo 3, vamos a tener que hacer uso del capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 21. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Si lo puede poner, hermano, en la traducción NTV, si es posible, gracias. ¿Esa es la traducción NTV? Ok. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, ¿verdad? Entonces comienza él diciendo de esta manera, queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Ok? Entonces, mire, desde como encabezado, como primicia, Juan va a utilizar un término que tiene que llevarnos a tener mucho cuidado de las cosas que llegamos a creer de Cristo. Ojo con eso, porque lamentablemente se ha creado un mal concepto de la vida cristiana a través de tener a no tener una claridad correcta de lo que es ser cristiano o de lo que es Cristo. Este es el problema de esa gente que estaba ahí en la iglesia y que habían llegado a tener un concepto de Cristo, pero un concepto de Cristo de una manera equivocada. Pero ellos consideraban que eran cristianos. Pero Juan los va a denunciar, al mismo tiempo que los va a denunciar, va a advertir a los hermanos diciéndoles que tengan mucho cuidado con aquellos que afirman hablar de parte del Espíritu. Y dice Juan, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Porque eso es la osadía que se tenía en ese tiempo, es la misma osadía que se tiene hoy. Hay gente que no es cristiana, pero considera que es cristiano
al punto que se atreven a hablar de Dios, pero sin embargo, el que estudia la Biblia puede reconocer por medio del Espíritu Santo quiénes son aquellos que verdaderamente hablan conforme a las Escrituras y quiénes son aquellos que verdaderamente son falsos profetas o falsos cristianos. Entonces, en base a esta primicia, vamos a llegar a interpretar correctamente el capítulo 5, el versículo 2 y el versículo 3, lo que hemos leído. Entonces, vuelvo a leerles el verso 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos, ¿a qué dice? A prueba, para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces se tiene que probar. Y la única manera de probar si verdaderamente están hablando de parte de Dios y si verdaderamente son de parte de Dios, es pues el único medio es a través del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Versículo 2 dice de esta manera: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona, si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Como les decíamos al inicio, la problemática en esas iglesias, se cree que son las iglesias de Samaria, donde escribió el apóstol Juan, la problemática que había ahí en estas iglesias era que se había levantado una ideología cristiana bastante incorrecta y que sí, creían en Jesús como el Mesías, pero que no había venido en cuerpo humano. Eso era la ideología que se había llegado a desarrollar de cómo era el Mesías. Sí, sí, el Mesías había venido, pero en forma abstracta, no material. Entonces, ellos desarrollaron un concepto bastante equivocado de lo que es el cristianismo en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como yo le decía, es bastante complicado cuando alguien que se hace llamar cristiano no tiene verdaderamente el concepto correcto de lo que es Cristo. Pero aquí va muchas implicaciones. Negar eso, que Jesucristo vino en cuerpo humano, era negar su santidad, su manera justa de vivir, la rectitud, la manera limpia, pura en la que ellos vivían, en la que vivió Jesús. Porque ellos pues le daban rienda suelta a todos los apetitos de la carne y querían vivir como se les daba la gana, pero creyendo en el Mesías. Para ellos lo que era malo y no interesaba lo que se hacía era el cuerpo. Lo importante era que no contaminaran el espíritu. Por eso es que ellos creían de esa manera en Jesús, que era de una manera espiritual en la que se había revelado y no de una manera corporal. Ok. Versículo 3 dice: pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios, literalmente. Y acá no está dando suposiciones o proposiciones para que podamos llegar a interpretar y decir, no, ahí no quiere decir eso, sino que acá es un literalismo. Entonces Juan está diciendo, pero si alguien, el verso 3, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, en todo lo que hemos analizado desde el capítulo 1 hasta este capítulo 4, nosotros podemos fácilmente interpretar lo que se está refiriendo Juan. Es que no se hacen llamar cristianos, ellos se hacen llamar cristianos, están dentro de la iglesia, dicen hablar de parte de Dios, porque tienen el Espíritu de Dios. Ellos hacen suposiciones de que tienen el Espíritu de Dios y que están hablando de parte de Dios, tienen una manera equivocada de ver a Jesucristo como es el Mesías y afirman que su creencia es verdadera y Juan les está diciendo, no, tengan cuidado con ellos, su creencia de ellos no es verdadera porque su manera de vivir no es verdadero.
porque ya hemos visto, ¿verdad? Que ellos están en tinieblas, no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque practican el pecado, pero están dentro de las iglesias y están causando muchos desastres dentro de las iglesias, al punto que Juan dice, no, ellos no son de Dios, esas personas no son de Dios, dice, tal personas tienen el espíritu del anticristo. O sea, juntando el concepto de lo que está enseñando Juan, la persona que tiene el espíritu del anticristo no es aquella persona que dice que Jesús no existe. ¿Me entiende? Porque si nosotros juntamos el concepto del enseñamiento de Juan desde el capítulo 1 hasta este capítulo, no es que Juan está diciendo, no, hermanos, esa gente no es que no cree en Jesús, ellos creen en Jesús. Pero ¿qué es el espíritu del anticristo? Entonces, basándonos sobre todo lo que ya nos ha enseñado Juan, es fácil interpretar lo que se refiere a esto. O sea, que esas personas creen en Jesús y lo que es tener el espíritu del anticristo es ir en contra de lo que es vivir como Cristo. Ese es tener el espíritu del anticristo, porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos afirmaban ser verdaderos cristianos, pero sin embargo, su manera de vivir era pura pecaminosidad, pura puro pecado. Practicaban solamente el pecado. Entonces, Juan está diciendo, ellos tienen el espíritu de anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué anticristo? Anti es porque se opone a lo que es de Cristo. En este concepto, pero es en cuanto a la manera de vivir en Cristo. Porque Juan nos ha dicho, porque el que está en Dios vive como Cristo vivió, ¿verdad? Pero el que tiene el espíritu del anticristo cree en Jesús, pero camina diferente a Jesús. Ese es el concepto de lo que nos está diciendo Juan. Entonces, tal persona tiene el espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. En eso, desde el inicio, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nosotros tenemos que hacer ya una relación en base a todo el contexto exegético del libro, que comienza del capítulo 1, para llegar a entender, hermano, que Juan está diciendo, tengan cuidado con aquellos que tienen la presunción de decir que son de Dios y que están en Dios y que viven en Dios y que hablan de parte de Dios, pero viven como se les da la regalada gana. Ese es el discurso. Eso es lo que Juan está queriendo llegar a enseñar. Y Juan va a llegar a decir, ¿no? Ellos en realidad no son de Dios, tienen el espíritu del anticristo. ¿Ok? Ellos tienen el espíritu del anticristo, va a decir Juan. ¿Ok? Versículo 4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Entonces Juan está haciendo una afirmación logística. Lo lógico que es, ojo hermano, una afirmación logística es muy diferente a decir una afirmación absoluta. Porque todo el relato se va a tratar de esto, que Juan va a hacer una afirmación logística. Lo lógico es que todo aquel que ha nacido de verdad de Dios, que está en Dios, lo lógico es, si pertenece a Dios, es que ha vencido el mundo, porque tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo lógico. ¿Me entiende? Eso es lo lógico. Pero Juan está utilizando una afirmación logística, no absoluta. ¿Qué quiere decir con una afirmación absoluta? Porque los calvinistas interpretan esto como una afirmación absoluta, donde dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Si lo tomamos de una manera de afirmación absoluta, estaríamos negando la advertencia que Juan está dando desde el versículo 1, donde está diciendo, tengan cuidado con esto.
Entonces, si Juan está diciendo que tengan cuidado con esto, es porque esos falsos hermanos, falsos cristianos, están causando bastante división y están convenciendo a los hermanos que verdaderamente sí se habían entregado al Señor de corazón y estaban viviendo una vida justa, piadosa, y a ellos, los falsos, los estaban apartando de la verdad. Entonces Juan está haciendo pues una afirmación logística, o sea, lo lógico es que todo aquel que está en Dios, ¿verdad? Pero ustedes dicen, mis queridos hijos, pertenecen a Dios y ya lograron la victoria sobre esas personas. Esto es lo lógico. O sea, uno que verdaderamente está en Dios, porque tiene el Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice Juan, pues vence al mundo. O sea, lo lógico es eso. Pero lo lógico no es una afirmación absoluta. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ciertos textos cuando se utiliza estos términos que los apóstoles hacen, que lamentablemente la postura calvinista lo toma como posiciones absolutas y que no hay una solidez ahí. Entonces, versículo 5 dice, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. ¿Yo? Entonces, cuando está diciendo, aquellos no solamente tienen la presunción de decir que hablan de parte de Dios y que tienen el Espíritu Santo de Dios, no solamente tienen una incoherencia en su manera de vivir porque se comportan anticristianos, o sea, de una manera opositoria a lo que Cristo vivió, sino que dice, esas personas son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Y esto hay que tener mucho cuidado porque en esto ya Juan va a relevar o va a identificar quiénes son los anticristos y los que tienen la presunción de decir que son de parte de Dios y que hablan de Dios y que se llenan la boca de decir que son de Dios. Y Juan va a decir, pues simple, simple. Juan va a decir, si usted ve a un cristiano que está a su lado y que tiene un punto de vista terrenal, vive para el sistema terrenal, entonces dice Juan, este tiene el espíritu del anticristo, porque se opone al estilo de vida que Jesús vivió. Este es el concepto de todo lo que está analizando, de todo lo que está enseñando Juan. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes tienen el espíritu del anticristo? Pues Juan dice, simple, aquellos que viven para este sistema del mundo y que hablan desde el punto de vista mundano y el mundo les presta atención. ¿Ok? Entonces, en eso es fácil de interpretar. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo con solo este texto, habiendo ya concebido el concepto correcto de todo lo que hemos estudiado? Pues Juan nos está diciendo, hay gente que está zampada dentro de una iglesia, pero que su estilo de vida es puro mundano, pura mundanalidad. O sea, le gusta el mundo. Pero dice que es de Dios, habla de Dios, se opone a Dios, es mundano, pero dice que es de Dios y que tiene el Espíritu de Dios. Por eso Juan dice, no le crean a todos aquellos que vienen a decir que vienen a hablar de parte de Dios. No le crean, dice, no le crean. En otras palabras, lo que Juan está diciendo, tienen que ver su conducta, tienen que ver sus prioridades, tienen que ver su fervor, su genuina devoción a Cristo, si vive como Cristo vivió en esta tierra. Eso es lo que Juan está diciendo. O sea, no es que nosotros tenemos que reunirnos dentro de una iglesia y pensar que todos los que están dentro de una iglesia son cristianos. No. Hay gente que está metida dentro de una iglesia que no es cristiana, que es anticristiano, porque cuando los desafías a vivir como Cristo, lo único que hacen es tener una oposición a la vida cristiana. Ese es el problema. Hay una oposición a vivir la vida cristiana. Por eso no todos los que están zampados dentro de una iglesia son capaces de perdonar, son capaces de amar, son capaces de vivir en santidad, son capaces
de esforzarse a vivir una vida entregada, consagrada, dedicada a Cristo. No son capaces de dejar las pasiones, los deleites del mundo. Por eso no son capaces. Sus vidas giran en base al sistema del mundo. Eso es tener el espíritu del anticristo y hay que tener mucho cuidado. Juan dice, desde entonces ya dijo, ya el espíritu del anticristo ya está que se mueve. Ya se está moviendo. ¿Y dónde se mueve? En las iglesias. En las iglesias hay gente que está zampada, porque Juan está haciendo una denuncia a los que están zampados dentro de una iglesia. Que hay gente que llega a decir, no, no es así, no es tanto así, porque Dios nos entiende, Dios nos comprende, porque está bien. Y él ya nos ha dicho en los capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo 3, que todo aquel que está en Dios vive como Cristo vivió en esta tierra. Simple. Ahora, versículo 6 dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención, ¿verdad? Es algo logístico. O sea, lo lógico es eso. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como él, mire, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¿Vio? Pero están en la iglesia. O sea, hay gente que está dentro de la iglesia y quizás ni siquiera se da cuenta que se opone a lo que es vivir la vida cristiana como Cristo mandó. Como le decía en reiteradas veces, lamentablemente la gran mayoría, si no por no decir casi todos los cristianos en estos tiempos, en todas las partes del mundo, sobre todo occidentales, donde no hay persecución, porque quizás a mi parecer, en los países que hay persecución todavía se podrían contar cristianos que son genuinos. Pero en los países que no son persecución, como este país y Latinoamérica y grandes países del África o del Asia, en donde no hay persecución, entonces ahí literalmente se ha desarrollado un cristianismo que no es el de la Biblia. Se ha desarrollado un cristianismo superficial, pura mundalidad, pura mundalidad. Porque cuando desafías a la gente a vivir el cristianismo que vivió Jesús en esta tierra, pues es algo fuera de su alcance. Porque hay un sistema mundano que ha atrapado tanto a los que se hacen llamar cristianos y no viven lo que es ser un verdadero cristiano, a las cuales Juan va a tener que llegar en este versículo donde dice, en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Pues lógico, hoy en día es casi difícil encontrar predicaciones expositivas literales en cuanto a lo que es el enseñamiento bíblico. Casi difícil, casi difícil. O por no decir casi imposible. Utilizo la palabra casi porque hay algunas que sí lo hacemos, pero la gran mayoría no. Y Juan va a llegar a decir algo muy importante, hermano. Tome mucha atención. Dice, pero donde se enseña el verdadero mensaje, dice, los que nos prestan atención es porque son los que son de Dios. Pero los que no nos prestan atención, dice Juan, no son de Dios. Lógico, hermano, como le decía, hemos crecido y desarrollado nuestras vidas, entre comillas, espirituales, en sistemas religiosos evangélicos que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. Nada que ver. Por eso que el cristiano de hoy es lo más mundano que puede existir. Habla como quiere, mira lo que quiere, se junta con quien quiere, toma sus propias decisiones como se le da la gana, se viste como quiere, mira lo que quiere, invierte su tiempo en lo que quiere, su dinero en lo que quiere, hace lo que se le da la gana. Y cuando escuchan el mensaje bíblico, el mensaje de Jesús, pues es un mensaje que no encaja en su sistema
de cristianismo moderno de este siglo XXI. Cristiano del siglo XXI es lo más moderno que existe. Como diría un predicador, lo más light que existe. Falta de compromiso, falta de santidad, falta de dedicación, falta de pasión, falta de servicio, falta de esto. Pura amargura. Pero lo más preocupante es que ese tipo de creyentes hoy se consideran que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo más preocupante. Entonces, está tan contaminado el cristianismo que cuando alguien encuentra un lugar donde se predica el verdadero mensaje de Jesús y donde se está interesado en tu crecimiento espiritual, está tan contaminado el sistema evangélico hoy en día que cuando usted encuentra un verdadero lugar donde le prediquen el evangelio y donde le desafían a crecer, a involucrarse y a comprometerse y a ser coherente, responsable, disciplinado, puntual con su vida espiritual, causa fastidio. Causa solo fastidio. Y Juan dice, los que son de nosotros nos oyen, porque no son del mundo. Porque solo los que son de Dios, hermanos, van a aceptar el desafío de vivir un cristianismo bíblico. Solo ellos. Los que no son de Dios, pues les va a dar fastidio. Esa es la única verdad. Los que no son de Dios les daba fastidio. No ve cuando usted le habla del evangelio a alguien que se hace llamar cristiano y le habla de la Biblia, cómo se tiene que vivir la Biblia, te salen, todo es Biblia, todo es Biblia. No todo es Biblia, dice. ¿Usted se imagina? ¿Cómo puede ser posible que alguien que diga no todo es Biblia se considere cristiano? ¿Cómo puede ser posible? ¿O cómo puede ser posible que aquel que hable de la Biblia viva como un mundano? ¿Cómo puede ser posible que se considere cristiano? ¿Cómo puede ser posible? O sea, no hay una coherencia. Por eso es que Juan dice, ¿no? Los que verdaderamente son de Dios nos prestan atención. Pero los que no, sí, amén, 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 amén. Pero de atención, nada, hermano. Nada, porque los ve al siguiente día, después de un mes, lo mismo que como que no han escuchado nada. No prestan atención. Hoy los cristianos de este siglo no le interesa casi nada el verdadero mensaje de Jesús porque no prestan atención. Pueden estar sentados dentro de una iglesia, escuchar y escuchar y escuchar y escuchar como predicamos el domingo, más, quiero más, quiero más, quiero más. Pero no prestan atención. O sea, la familia siempre pelea. Los hijos traumados. Entre hermanos hablando mal uno del otro, rasgándonos, arañándonos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene decir que soy cristiano, pero que en realidad no te voy a prestar atención? Pero yo voy a asistir a la iglesia, pero no te voy a prestar atención. ¿Verdad? Y usted no va a ver, escúcheme, usted no va a ver en nada de lo que dice Juan, usted no va a ver para nada que Juan diga, obedecer a Dios es guardar el día sábado. No, hermano, es lo más ridículo que puede existir interpretar capítulo 5, el versículo 2 y el versículo 3, interpretar que cuando habla de mandamientos se está refiriendo a guardar el día sábado, por el amor de Dios. Acá hay una cuestión bastante delicada. Que se trata de quién es cristiano y quién no es cristiano. El que no es cristiano está zampado dentro de una iglesia que cree ser cristiano, pero que es anticristiano. Porque jamás va a asumir una postura de un verdadero cristiano. Siempre va a estar en deficiencia. Siempre. Entonces dice, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad,
o el espíritu de engaño. ¿Yo? Y si yo digo dentro de una iglesia, amén, 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 y por ello creo que yo voy a tener el espíritu de verdad, pero no vivo conforme a la verdad, sino que después sigo viviendo mi vida como un mundano y me opongo a lo que dice el verdadero mensaje, entonces, hermanos, si yo no le voy a prestar atención, la Biblia es clara cuando dice quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero aquí la aplicación de prestar atención no es algo de que estoy ahí, no, yo estoy tomando nota, yo estoy tomando apunte, yo estoy tomando apunte, hasta estoy grabando. No, no se refiere a eso. Poner atención es decir, yo me voy a minimizar en este sistema de vida, a un verdadero cristiano, porque eso es mi naturaleza. Eso es mi naturaleza. O sea, no puede, a un perro es un perro por naturaleza y es perro por naturaleza. No lo puede cambiar su naturaleza. Entonces, el que es cristiano por naturaleza y las evidencias se miran. Simple. Y es el que tiene el espíritu de verdad y quien tiene el espíritu de engaño. Porque vive engañado. Vive engañado, pero afirma ser cristiano. Versículo sucesivo, mira lo que dice. Queridos amigos, dice, sigámonos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que conoce a Dios? ¿O cómo demostramos que conocemos a Dios? Porque amamos. Simple. Dice, todo aquel que es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo sé yo en realidad entonces que soy de Dios? Porque amo. Entonces, siguiendo el orden estricto de lo que Juan está queriéndonos enseñar, vamos a llegar a entender a qué se refiere con la palabra mandamiento, porque todo lo que estamos viendo ahí es mandamiento, ¿eh? Es mandamiento. Todo. Y Juan está diciendo, el que ama, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O dicho de esta manera, ¿cómo sé que yo soy de Dios? Porque amas. Simple. Si amas, no puede haber nada malo en tu corazón. Nada. Absolutamente nada. Porque en el amor no hay nada de malo. No puede existir algo malo en el corazón de la persona que tiene amor, porque el amor no es una sustancia de emoción o de mariposas en la barriga. El amor es una persona. Y si usted tiene amor, que es Dios, o sea, si tiene amor es porque tiene a Dios. Y si tiene a Dios, pues lo lógico es amar. ¿Y por qué tiene que amar? Se demuestra con que Dios está en usted, porque no hay nada de malo, porque Dios no tiene nada de malo. Entonces, si yo digo, ¿verdad? Si yo digo que de verdad yo soy de Dios y no amo, entonces, entonces podríamos concluir diciendo que esa persona en sí no es de Dios. No es de Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Siguiendo el orden, hermano, el orden estricto de lo que nos está diciendo Juan, por favor. Siguiendo el orden, porque él está identificando quién es hijo de Dios, quién no es hijo de Dios, quién tiene el espíritu del anticristo, quién tiene el espíritu de Dios, quién pertenece a Dios, quién pertenece al mundo. Él está diciendo todo esto. Ahora, versículo 9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Tomemos atención. Juan dice, en esto consiste el amor verdadero. ¿En qué consiste el amor verdadero? Porque si decimos, no, no, entonces yo sí estoy bien porque yo amo, yo amo. Muchos cristianos aman cuando les conviene o cuando se les da la gana, cuando les tratan bien, pero cuando las cosas no son como ellos quieren o no les tratan como ellos quieren, a ver, vaya a preguntar si en verdad aman. Vaya a preguntar si aman. Entonces Juan dice en el verso 10, en esto consiste el amor verdadero. ¿En qué consiste entonces? Si yo digo que he nacido de Dios, entonces tengo la presunción incluso de decir que sí estoy en Dios y que tengo el amor de Dios. Entonces Juan va a llegar a decir, el amor, si alguien dice que de verdad está en Dios y tiene amor y dice que ama, en esto consiste. Consiste en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, la única manera de que nosotros de verdad podamos demostrar o podemos demostrar que estamos en Dios y que amamos es cuando nosotros pues tenemos estos atributos que tuvo Jesús. ¿Y qué atributos tuvo Jesús? Es que el amor de Jesús fue en beneficio de los que no se merecían. Eso, ese es su amor. ¿Cuál es el propósito? Quitar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si de verdad yo estoy en Dios y digo que yo amo? Pues tengo que tener los atributos que tuvo Jesús, mostrar su amor de una manera verdadera, de una manera coherente, de una manera práctica, ¿verdad? Amando a los demás, aunque si no se lo merecen. Nadie se merece que Dios nos ame, pero en esto consiste el amor. Si yo digo que yo estoy en Dios y me paro todo el tiempo solamente criticando y juzgando, criticando y juzgando y hablando y hablando y hablando y hablando mal de todo el mundo y diciendo todo tipo de barbaridades de otra persona, ¿cree que el amor de Dios está en él? ¿Cree que el amor de Dios está ahí? Entonces, los versículos que vienen a continuación va a seguir relatando lo que nos va a llegar a dar a luz lo que es el capítulo 5 versos 2 y 3. Entonces dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Vio? En esto consiste el amor. En que debemos amarnos, ¿cómo? Unos a otros. Y guarda, hermano, no estamos viendo ahí por ningún lado que Juan está diciendo, en esto consiste el amor, en que guarden el sábado. ¿Entienden? No está diciendo eso. O que guarden los 10 mandamientos. No está diciendo eso. Juan está diciendo, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Eso es simple, eso es lo justo, esa es la logística, ¿verdad? Pero en esa iglesia había problema, había contienda, había divisiones, había pleitos, bastantes terribles. Y Juan les está diciendo, no, no, hermano, le dice, nosotros somos de Dios, por el amor de Dios. Y el que ha conocido a Dios vive en amor. Y el que tiene amor no causa problemas. O sea, no está en una congregación para causar división, para murmurar de todo el mundo, para estar peleando. No, Juan está diciendo, no, el que es nacido de Dios no puede vivir de esa manera. Nosotros tenemos que amarnos de la manera como nos amó Jesús. Verso 12 dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor, ¿qué? Llega
a la máxima expresión en nosotros. O sea, ok, nadie ha visto a Dios, pero ¿cómo manifestamos que conocemos a Dios? A través del amor. ¿Entre quiénes? Unos con otros. Ahora lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿usted ama a su hermano así como Cristo lo ama a usted? Sí, sí, yo lo amo a mi hermano, yo lo amo, pero cuando no me fastidia. Yo lo amo cuando no me pide un favor. Yo lo amo, pero nunca tengo tiempo para él. Yo lo amo, pero me interesa un pepino lo que pasa. No, pero yo lo amo, pero me cae mal, pero yo lo amo. Yo lo amo, pero no lo puedo ver, no sé, cuando habla me da fastidio, pero yo lo amo. Yo lo amo que tengo un tipo de rechazo, pero yo lo amo. Ah, verso 12 dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros, ¿no? En otra versión dice, si de verdad nos amamos así como Dios nos hemos amado, entonces la perfección de Dios está en nosotros. Claro, no hay otra manera de demostrar que conocemos a Dios y que estamos en la verdad y que no somos del mundo, sino a través de amar como Dios nos ama. No hay otra manera. No, no hay otra manera. Versículo 13 dice, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. ¿Para qué envió el Padre a su Hijo? Para que fuera el Salvador del mundo. Versículo, perdón, no olvidemos lo que Juan nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para eso envió el Padre a su Hijo. Versículo 15 dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Hay una coherencia. Y por naturaleza, el principio de Teus o de Deus en la cultura que se estaba hablando ahí, entonces tenían que ellos entender que el Dios que les había enseñado Juan no era un Dios como tenían los griegos o los romanos o cualquier otra cultura, sino que ese Dios que les había enseñado Juan era el Dios verdadero, el creador del universo, el Dios santo, puro, que en él no hay mancha, que en él no hay suciedad. Por eso es que desde el capítulo 1 dice, porque Dios es luz, porque Él es luz, completamente luz, y en Él no hay tinieblas, ¿verdad? Por eso le he dicho que los textos que vamos a leer es como un resumen de todo lo que hemos leído hasta el capítulo 3. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. O sea, por naturaleza, después de haber leído desde el capítulo 1 diciéndonos que Dios es luz y no hay tinieblas en él, se sobreentiende acá que si Dios está en nosotros, no hay tinieblas. No hay tinieblas. O sea, ¿verdad? Si declaramos que Jesús es el Hijo de Dios y entonces y Dios vive en nosotros y ellos en Dios, entonces quiere decir que no hay tinieblas. Pero si declaramos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si declaramos que Jesús es el Hijo de Dios y en nosotros hay tinieblas, entonces esa declaración es que es falsa. Porque este es el aprobio que está lanzando Juan. Eso es lo que está dándoles a entender eso. Eso es lo que está él enseñando en contra de esas herejías de que sí, creemos en Cristo, creemos que Él es el Mesías, creemos que Él ha venido, pero no en forma de carne, creemos que Él pero nosotros vivimos un sistema como se nos da la gana. Y Juan está diciendo, no pueden vivir como a ustedes se les da la gana. Versículo 16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios
y hemos puesto nuestra confianza en su amor, ¿verdad? Versículo 17. O todavía sigo. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. ¿Verdad? Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. No hay otra manera. Los que decimos que somos de Dios, vivimos en amor, porque Dios es amor, y porque Dios vive en nosotros. Por lo tanto, no puede haber amargura, ni resentimiento, ni odio, ni codicia, ni perversidad. No, no tiene que haber nada de eso, porque Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. ¿Vio? Entonces, ¿cómo manifestamos entonces de que Dios vive en nosotros? A través del amor. Y el amor no hace nada indebido. Versículo 17. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¿Vio? O sea, al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. O sea, que es un continuo progresivo. Presente, continuo, progresivo. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, que no es estático. O sea, llegamos a crecer tanto en el amor que no nos cansamos de amar. ¿Cómo demostramos que no nos cansamos de amar? Porque siempre estamos haciendo solo el bien. Solo el bien estamos haciendo. Las personas que llegan al punto de decir, no, yo ya me cansé de hacer el bien, solo a mí me piden el favor, solo a mí me piden dinero, solo a mí me piden el tiempo, solamente a mí me piden hacer esto, yo ya me cansé, ya no puedo más, ¿qué se creen? Los demás hermanos son unos sarta de vagos, de ociosos, y nadie quiere hacer, y que yo, y que yo, y que yo. Ojo con eso. Porque el amor de Dios es un continuo, un presente continuo progresivo. Ese es el amor de Dios. O sea, vamos siempre a desarrollar el amor hasta el día que se perfeccione. ¿Cuándo se va a perfeccionar? Cuando vamos a estar con Él. Pero si yo me canso, ¿verdad? No, que yo ya hice, que yo esto, que yo el otro, que aquí, que allá, y que no, que aquel no se merece, aquí sí se merece, porque el otro, porque el sí, porque el no, que aquí, que allá. No hay amor. O sea, tenemos que nosotros crecer en el amor hasta que se perfeccione. El día que estemos con el Señor, ahí vamos a tener perfecto amor en Dios. Dice, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, ¿vio? Sino que podremos estar delante de Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ahí, simple. ¿Vio? O sea, eh, nuestro amor ha crecido así tanto, cada vez más y más y más y más y más y más y más. Y la Biblia dice que cuando le maldecían a Jesús, él bendecía. Que cuando lo aborrecían, él amaba más. Que cuando lo crucificaron, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lo traicionaron con un beso, él no dijo, maldito Judas. O cuando Pedro lo negó 3 veces, pues él no dijo, ya no vales para nada. Entonces, tenemos que llegar a entender que la única manera de decir que tenemos el Espíritu de verdad y que no somos anticristo y que si profesamos la palabra de Dios y que si somos verdaderos profetas, o sea, verdaderos enseñadores de Dios, y si de verdad sí estamos en Dios, tenemos que demostrarlo en el amor. El amor se demuestra de vivir como Jesús vivió. Simple, simple. Ahora, estos textos nos van a relatar y nos van a desmascarar a la mayoría de cristianos,
Porque la mayoría de cristianos vive su cristianismo como anticristo, hermano. No se someten a lo que es vivir una vida como Cristo vivió. Todo el mundo quiere vivir su cristianismo como yo puedo, si tengo tiempo, si me queda, si que esto, si me da la gana. Es difícil ver cristianos que amen así como Cristo amó, así como Cristo nos ama. Es difícil. Somos nosotros bajo condiciones. Depende de cómo se comportan, voy a amar. Si se merece, ¿verdad? Si se merece. Y a veces hacemos como que estuviéramos haciendo las cosas para una organización y no para Dios, ¿no? Ese es el problema por el cual muchos cristianos se estancan y viven una vida llena de resentimientos, de amarguras, porque creen que pues el hacer las cosas viene a convertirse, perdón, que el hacer las cosas es hacer para la organización o para el grupo donde está y no para Dios. Por eso llegan al punto de que se resienten, se amargan, se frustran. Pero los que viven como Cristo vivió, pues van a aceptar todos los desafíos que vienen y van a aceptar lo que cuesta amar a la humanidad, porque cuesta amar a la humanidad. La humanidad no es cosa fácil de amar, no es cosa fácil de amar, no es cosa fácil. Entonces Cristo lo hizo, nos amó al punto de dar su vida por nosotros, de vivir como Cristo vivió. Mm. Presente, progresivo, siempre, constante, progresivo, siempre, siempre. Cuando usted ya escucha a alguien lamentarse, ¿verdad? Lamentarse, que mira, que esto, que el otro, y dice, no, 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 hermano, tenga cuidado, usted está sirviéndole al Señor, no le está sirviendo a una organización, usted le está sirviendo a Dios. Se puede llenar la boca de que viene de parte de Dios, que yo hablo de parte del Señor, que yo conozco, que yo sé, que esto, que el otro, todo lo que quiera, pero si su vida no es coherente en el amor manifestado en el estilo de vida como Jesús vivió, entonces tenga mucho cuidado con esa persona. Puede ser que tenga el espíritu del anticristo. Lo que relata Juan es bastante duro. Porque es duro, tuvo que escribir así, hermano, porque a las iglesias se le estaban yendo ya, como le decía, habían entendido papa por camote. Y este es el problema del cristianismo de hoy. Como no se hace un estudio exhaustivo, como lamentablemente son pocos los estudios sistemáticos, aprofundidos que se hacen hoy en día, que no comprendemos en realidad qué cosa es la vida cristiana. ¿Alguna vez se ha puesto a llegar a imaginar usted que la Biblia diga la única manera de demostrar que vivimos en Él es a través del amor en el sistema de vida como que vivió Jesús en este mundo? Dice, no, qué difícil, qué difícil. ¿Quién vive como Jesús, hermano? Qué difícil, qué imposible. Tengo tantas cosas que hacer. Y la gente vive programado solamente para el sistema de este mundo. No quieren entender que aprovechen los tiempos para las cosas de Dios. No quieren, no quieren. Versículo 18 dice, en esa clase de amor no hay temor, ¿vio? El que dice que Dios está en él y que él está en Dios y dice que ama, debe amar a sus hermanos, ¿verdad? Y el que dice que ama no se cansa, porque siempre va perfeccionándose y camina como Cristo vivió. Esa es la manera que está demostrando que está amando. Y en esa clase de amor dice no hay temor, porque el verdadero dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. O sea, no hay complejidades ni amarguras en lo que estás haciendo, porque estás haciéndolo de la manera correcta, porque hay una intención correcta.
porque lo estás haciendo como Dios lo hizo. Imagínense si Dios, sabiendo lo que íbamos a hacer, la clase de cristianos que íbamos a hacer, ¿usted cree que hubiera ido a morir a la cruz? Sabiendo, hermano, porque él sabía. Y si hubiera tomado la misma actitud que usted y yo tomamos, ¿cree que hubiera ido a la cruz? Lógicamente que no. Y ¿para qué voy a morir con esa raza de cristianos así? No se merecen. Son desgraciados, sinvergüenzas. Dicen que son de Cristo, pero Cristo hubiera dicho sí, porque él sabía el futuro. Sabía la clase de cristianos que íbamos a hacer usted y yo y lo que es este mundo cristiano. Si él hubiera dicho como muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Hubiera dicho, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a morir? ¿Para qué? Entonces, en esa clase de amor no hay temor, o sea, en ese amor de Dios no hay gente que puede amargarse la vida, hermano, no hay, porque sabe que lo hace por Dios, para Dios. En esa clase de amor dice, no hay temor porque el amor perfecto expulsa el temor. No es que se está amargando la vida y estar todo el tiempo solamente con bronca. Si tenemos miedo, dice, es por tener, perdón, si tenemos miedo, es por temor al castigo, lógicamente. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Claro, si uno es de Dios y sabe que no está viviendo en el perfecto amor de Dios, es que hay un problema bastante grave de comunión con Dios. Sabe muy bien que no está viviendo como Dios manda. Pero el que no es de Dios no le interesa. Va a seguir viviendo como le da la gana y no va a tener temor a lo que está haciendo. Pero el que es de Dios, aunque si está haciendo algo que no es correcto conforme a lo de Dios, hermanos, va a tener algo que dice, no, no, no está bien. O sea, aquí me va a venir, me va a costar caro esta cuestión. Yo tengo que arrepentirme, tengo que cambiar. Pero el que no es de Dios, el que no es nacido de Dios, pero tiene toda la presunción de decir que es de Dios y que habla de Dios y que sabe de Dios y que tiene el Espíritu de verdad y que no sé cuánto y no sé más, esa gente le da lo mismo. Por eso es que Juan dice, los que son de Dios nos oyen y los que no son de Dios, ¿qué? Les interesa. Les interesa un pepino. Y esta es la realidad. Ahora, versículo 19. No nos dice, perdón, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Yo? Ahora vamos a seguir viendo para poder entender ese versículo 19. Ahora, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona pues, dice, perdón, esa persona es mentirosa. ¿Qué es esa persona? Mentirosa pues. Dice, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Cómo puede ser posible que podamos decir, yo amo a Dios, Dios es todo para mí, Él es la razón de mi vivir, y que sin tu amor no podría yo existir? Porque algunos son bien poetas, ¿verdad? Pero dice, pero si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. ¿Qué es esa persona? Dice, no, no, yo no tengo nada contra la verdad. Lo único que hago es decirles sus verdades a todo el mundo. ¿Cómo es posible que puedas decir que no tienes nada con alguien y todo el mundo sabe lo que esa persona es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay creyentes que están zampados dentro de una iglesia y que dicen que aman a Dios, hermano? Y dicen que aman a los hermanos, pero que en realidad aborrecen. Hay gente que está dentro de una iglesia que tiene toda la presunción de decir que es creyente, pero
pero sin embargo tiene cosas extrañas, malas en el corazón referente a otros creyentes o a otras personas. Y dice Juan, esa persona es mentirosa. Dice, ¿cómo puede, dice, amar a quien no ve? Perdón, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces no se puede decir que amo a Dios si no amo a quienes podemos ver. Si yo digo que amo a Dios, a quien no miro, es una mentira si yo no amo a quienes sí puedo ver. Ah, mira la persona que está a su lado si lo estás viendo. Dice, si yo no te amo, no puedo amar a Dios. Eso es la verdad. O sea, si yo no te amo y me interesa un pepino tu vida y te trato como se me da la gana y hago contigo lo que se me da la gana, entonces dice, esa persona pues no ama a Dios. Y si no ama a Dios, lógicamente, la relación de todo el conjunto de lo que nos está diciendo Juan es que no es nacido de Dios, no tiene a Dios, no conoce a Dios. Porque estamos viendo, desde un inicio él comienza a decir, en esto sabemos lo que son de Dios. El que dice que está en Dios, pero anda en tinieblas, es mentiroso porque Dios es luz, ¿verdad? Y después nos dice, en esto sabemos lo que son hijos de Dios, lo que son hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, el que vive, se guarda en Dios, vive en santidad. Y ahora estamos viendo que las tres evidencias, ¿verdad? De lo que es el hijo de Dios y quien no es hijo de Dios. Yo creo que con ese escrito Juan los puso más que en su sitio aquellos sinvergüenzas que habían entendido papa por camote. Que este es el problema de la mayoría de creyentes, que no llega a entender en realidad o dice entender pero entiende una cosa por otra cosa. Ok, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, dice Juan, si aborrecemos a los que vemos? ¿Cómo puede? No, hermano, es que yo no aborrezco a todos, solamente a aquel que me cae mal. Porque eso es el pensamiento, el conjunto de ideas de algunos creyentes, ¿no? Dicen, como yo no aborrezco a todos, porque claro, con todos no tienes comunión, porque todos no te dan fastidio. Tienes aborrecimiento con aquellos que te hacen o crees que te dan fastidio. Versículo 21. Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. ¿Vio? ¿Vio el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? El amor. El mandamiento es el amor. O sea, acá no dice Juan, mira, en esto sabemos que amamos a Dios, en que guardamos el día sábado. Juan dice, en esto sabemos que amamos a Dios, ¿en que qué? En que amamos a los hermanos. Yo no puedo demostrar de otra manera que soy hijo de Dios, sino a través del amor, hermano. No puedo. Y tenemos que entender bien toda la relación de lo que significa estar en el amor, porque no vayamos a pensar, no, yo sí amo porque yo me intereso aquí, me intereso allá, pero sin embargo, en un punto me canso, me da fastidio todo y que esto, que el otro, que aquí. No, el amor es perfecto, va creciendo en perfección. Solamente podemos nosotros ver que estamos yendo amando correctamente cuando amamos como Jesús amó, que jamás abrió su boca para maldecir. Jamás. Aquel que pagó, dice, con bien el mal que le hicieron. Ese es amor. Si usted dice que ama a su hermano,
pero lo trata mal y le paga mal y es ingrato y es mal agradecido. Y todo eso tendría que ver si en verdad eso es amor. Todo aquel, dice Juan, ¿no?, que es nacido de Dios, ama. No es que, no, hermano, mira, yo la verdad, em, es que me cuesta a mí amar, me cuesta. Entonces no has nacido de Dios. Eso es lo que nos va a decir Juan ahora en el capítulo 5 para poder entender el verso 2 y el verso 3. Versículo 1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. ¿Vio? Entonces, la versión TLA dice de esa manera, no sé si lo puede poner solo el verso 1. Dice, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. ¿Verdad? La coherencia. Si yo digo que amo al Padre, yo tengo que amar a los hijos que son engendrados por Él. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque recuerda el contexto, hermano. Es un problema de gente que está ahí, que dice que Cristo no vino en cuerpo humano y que podemos hacer lo que se nos da la gana. Ellos dicen ser de Dios y que tienen el Espíritu de Dios y que hablan de parte de Dios y que dicen que sí conocen a Dios y que dicen que sí son verdaderos cristianos, pero sin embargo Juan le dice, pero si no viven en la luz, ¿verdad? Y si practican el pecado, y si no aman, y si viven en la mundalidad y viven aborreciendo a alguien, dice Juan, ese no conoce a Dios. Ese no conoce a Dios. ¿Me entiende? Ese no conoce a Dios. Entonces llega Juan a decirnos, si creemos que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Porque este es el problema, ¿verdad? De la interpretación que habían tenido del Mesías. Toda gracia, todo amor y todo esto y come y bebe y haz con tu cuerpo lo que se te da la gana. No, hasta hoy en día ese tipo de herejías en varias iglesias, ¿eh? La hipergracia lo llaman. Entonces estar en el Mesías es un compromiso a vivir como él vivió y no se halló mancha de pecado en el Mesías, dice. Tenemos que llegar a entender lo que Juan dice. El cristiano verdadero puede pecar, desgraciadamente comete pecado, pero se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Eso es lo que nos dice Juan. Puede pecar en otra cosa, pero se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Ese es un cristiano verdadero, se arrepiente de corazón. No son aquellos que están pidiéndole a Dios, ay, perdóname, 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 y siempre lo mismo, 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 lo mismo. Entonces, voy a volver a leer el verso 1. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amarnos a los hijos, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Esa es la coherencia, no hay otra manera. No se puede detestar a alguien que es nacido de Dios, no se puede, ni a nadie, no se puede. Porque es, el que es de Dios manifiesta su carácter en el carácter de Cristo. Eso lo está diciendo Juan, claro. Y en esto es donde nosotros tenemos que llegar a concluir, ¿verdad? Si soy un cristiano de verdad soy un cristiano que dice ser cristiano, pero que nunca ha sido cristiano porque... o soy un cristiano que se está dejando engañar por quienes no son cristianos. Porque
hay tres clases de cristianos acá, ¿verdad? A la que Juan está refiriéndose. Juan está diciendo algo que es muy importante, hermano. El que dice que es cristiano es nacido de Dios y ama. Entonces cada uno de nosotros tiene que saber en realidad, desde que usted dice que ha nacido de nuevo o que está en Dios o que ha conocido a Dios, ¿ha amado de verdad? Porque de eso se trata la vida cristiana, porque hay mucha gente que dice, yo nací en Dios hace tantos años. Ok, se puede llegar a una aplicación verdadera si tu estilo de vida ha sido lleno de amor. Porque hay gente que dice que ha nacido hace tanto tiempo, pero que en realidad su estilo de vida es solo lleno de rencores, lleno de amargura, pura pelea. Y de amor no tiene nada. El que es nacido de Dios ama, ama. Ahora, pregunta a la persona que está a tu lado, ¿cuándo tú has nacido en Dios? Puede decir, hace 20 años, ok, qué bendición, tu vida ha sido de amor y vas creciendo en la perfección del amor. Pero si dices que has nacido de nuevo y que conoces a Dios y tu vida ha sido solo amargura, pleito, insultos, tú nunca has conocido a Dios, literalmente. Eso es lo que Juan está diciendo. Pero hay quienes han nacido de nuevo, han vivido en el amor, y ese es el problema de ahí, a la cual Juan está escribiendo esa carta. Hay quienes han nacido de nuevo, han vivido en Dios, han amado como Señor Jesús amado, pero que desgraciadamente se han dejado torcer por estos falsos que nunca han conocido a Dios, pero que tienen la presunción de haber de decir que son de Dios. Esto era el problema de Éfeso, también se recuerda. En el Apocalipsis Dios le dice a la iglesia, le dice, mira, yo tengo algo contra de ti, que tú has dejado tu primer amor. Arrepiéntete pues y mira de dónde has caído. Porque a Dios, hermano, se le tiene que amar siempre de la misma manera cuando nacimos en Él. Siempre, siempre. Pero el que ama, hay evidencia, pues, que ha nacido. El que ha nacido de nuevo hay evidencia de que ama. Porque, como le decían reiteradas veces, ¿cómo va a volver al primer amor a alguien que nunca ha nacido de nuevo? Que nunca ha sabido qué cosa es amar. ¿Cómo va a volver al primer amor? Esa persona tendría que arrepentirse y nacer de nuevo y comenzar a amar de verdad. Alguien que nunca ha amado como Cristo nos ha amado, tiene que decirle, Dios, ven a mi vida entonces. Me arrepiento de mis pecados. Porque toda mi vida ha sido una vida llena de amargura, de odio, de rencor y de cosas que son malas. Tendría que decirle al Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi vida. Que desgraciadamente hay muchos cristianos, hermanos, que piensan que esto es un juego, es un chiste, es una broma. Y que, miren, y que ellos a los cuales Juan los está exponiendo como falsos cristianos, no vayan a pensar que ellos no tenían la convicción de ser verdaderos cristianos. Ellos estaban convencidos que eran verdaderos cristianos. Yo no sé cómo usted puede estar tomando este mensaje, porque llegar a decir lo que dicen los adventistas, ¿verdad? Que el verso 2 y el verso 3 del capítulo 5 se está refiriendo a que tenemos que guardar el sábado porque se refiere a los 10 mandamientos y que esto, eso no tiene nada que ver con lo que Juan nos está enseñando, por el amor de Dios. Esto es mucho más grave que eso. Ahora mire, la versión NTV, versículo 2 y versículo 3,
Entonces hemos visto que el que nace de nuevo causa dos efectos, ¿verdad? Ama a Dios y ama a su prójimo. Efecto. Sentido común. ¿Ok? Entonces, versículo 2 y versículo 3 vamos ya a entender. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que le está refiriéndose ahí? Todo lo que hemos leído hasta ahora. ¿Qué es el amor? Mira lo que nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 30, creo. Perdóneme, si vamos a leer eso, pero después de un ratito, hermano. Después de un ratito, si me vuelves al texto que estamos analizando. Ok. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios. Esa es la versión NTV, ¿verdad? Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que nos está dando? Mire lo que nos dice acá, versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Eso es lo que dijo Jesús. Mateo 11:30 dice, ahora sí, vamos a ver. Ok, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Versículo 9 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? ¿Cuál es el mandamiento? A la cual se está refiriendo, a la cual se está refiriendo Juan cuando dice que en esto demostramos que amamos a Dios y a los hermanos cuando guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que ha dado Jesús? Que vivamos como Él vivió. Todo el mensaje es eso, que vivamos como Él vivió. ¿Cómo vivió Él? ¿En qué vivió? En la mansedumbre y en humildad. No hay otra manera de ver el caminar de Jesús en esta tierra. Manso y humilde de corazón. Ese es el mandamiento. Juan está diciendo, ¿verdad? En esto dice, sabemos que amamos a Dios y a los hermanos, en que guardamos su mandamiento. Ok, todo el relato nos está diciendo que tenemos que vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Pues su mandamiento es eso. Lleven mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. ¿Y cuál es el yugo? ¿Y cuál es ligera su carga? Que seamos mansos y que seamos humildes. No hay otra manera de que se pueda practicar el amor. No hay otra manera. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora mire, regresamos a nuestro texto. Acá usted no va a encontrar que se refiere entre los 10 mandamientos y a guardar el día sábado, eso. Nada que ver. Porque Juan nos está dando un relato de lo que son los mandamientos y las instrucciones de lo que es estar en Dios, de lo que es vivir en Dios. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Todo lo que hemos estado analizando, ¿verdad? Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Qué no son los mandamientos de Dios? Una carga difícil de llevar. O sea, no, no, no es difícil
No es difícil vivir para Dios. No es difícil. O sea, que nosotros podamos llegar al punto de decir, "Ah, qué difícil, hermano, qué difícil servir, qué difícil dedicarse al Señor. Es que no lo amas. Ay, qué difícil dejar esto. Qué difícil. Es que no lo amas, se trata de amor. Qué difícil. Ay, qué difícil cambiar mi lenguaje. Es que se trata de amor. Dice, amar a Dios significa esto, obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil. No es una carga difícil. Pero el cristiano de hoy, ay, qué difícil, cuánto cuesta, hermano. Cuesta, de verdad, cuesta. Qué difícil perdonar, qué difícil. Qué difícil vivir en santidad, difícil. Cuando hay un cristiano que dice eso, se trata, en realidad se trata de qué? De que no ama a Dios. O se trata de que ha perdido ¿qué? Su primer amor. Ahora, si usted dice, porque hay cristianos que les es difícil leer la Biblia, ¿verdad? Ay, qué difícil. Hay cristianos que les es difícil o casi imposible orar. Ayunar ni qué decir, porque hay cristianos que no conocen el ayuno. Qué difícil, qué difícil. Estamos viendo que el cristiano vive en la luz y no en tinieblas. No practica el pecado, ama, ¿verdad? Y como consecuencia a todo lo que nos está enseñando Juan, entonces Juan está diciendo, vivir en santidad, vivir en la luz, vivir en el amor. ¿Qué dice Juan? No es difícil, porque Jesús dijo, el Señor lo dijo, porque se trata de corazón, de mansedumbre y de humildad. ¿Cuándo se convierte en algo difícil para mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se convierte? Ah, ¿verdad? Cuando yo me acostumbro a un sistema que el mundo está manejando mis emociones. Entonces se vuelve difícil, que lo va a decir en el verso 4, ¿verdad? Pero estamos analizando estos dos versos para llegar a entender en cuanto al conjunto de la regla de interpretación, que es el contexto desde el primer capítulo hasta este capítulo, habiéndolo analizado, a qué se está refiriendo Juan cuando dice, y obedecerle a Dios, dice, no es difícil, no es difícil. Y no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, no tiene nada que ver con el día sábado. Se, se tiene que entender que es un estilo de vida que tenemos que llevar, de mansedumbre y de humildad. No hay otra manera, no hay otro sistema de vivir. Porque cuando se hace una carga vivir para Dios, hay cristianos hasta que se le hace una carga salir a evangelizar, venir a la iglesia. Ay, qué pesado. Oye, domingo, quisiera irme aquí, quisiera irme allá. Ay, qué difícil. Qué difícil cambiar mi sistema de vida. Entonces se trata de amor. La versión Valera traduce de esta manera, lo voy a leer, no lo busque, dice, pues en verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, porque no es difícil. La versión, mire, hay una versión que traduce de esta manera, se escribe B larga L P, creo que es Biblia de España, creo que. Esa es, palabra de España. El versículo 3 lo traduce de esta manera, mire, dice, puesto que amar a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. No se trata, no se trata por lo demás de preceptos
insoportables. ¿Vio? No se trata de preceptos insoportables. Porque hoy a los cristianos, hermano, eso de vivir en santidad es algo insoportable. Insoportable. De vivir en la luz es insoportable. De amar a los hermanos es insoportable. Es insoportable. O sea, la Biblia dice todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que vivir. Pero se ha convertido en qué? En algo insoportable. Es un problema. O sea, no vivas haciendo lo que se te da la gana en el matrimonio. El que ama no hace lo que se da. O sea, nosotros tenemos que ver este versículo, el verso 3, como lo vio Jacob cuando tuvo que trabajar 7 años por por la que iba a ser más adelante su mujer, ¿verdad? Rebeca. Y dice la Biblia que aquel sinvergüenza del tío de Rebeca le dijo, pues, si no, el tío de Jacob, ¿verdad? Le dijo, si me trabajas 7 años por ella, te la voy a dar. Y dice las escrituras que él trabajó por Rebeca 7 años sin ver, dice, sin ver que pasaron los 7 años, porque la Biblia dice, porque la amaba. Y después dice la Biblia que pues su tío lo engañó y le dio la hermana de Rebeca. Y le dijo Jacob, ah, que no, pero yo amo a Rebeca, yo quiero a Rebeca, ¿qué tengo que hacer? Ah, entonces su tío le dice, bueno, tienes que trabajarme 7 años más. Y como Jacob amaba a Rebeca, se metió otros 7 años más. 14 años, Ahí, 14 años. ahí tú era Raquel. Ahí se confundió. Ah, Raquel, gracias. 14 años por Raquel, 14 años. Ahora, tome atención, mire, tomemos mucha atención en esto. Hoy, a los jóvenes dicen, no, tienen que guardarse, no tienen que tocarse hasta que se casen. ¿Y cuánto tiempo, hermano? Que sea necesario, que sea necesario. Ah, y la mayoría de creyentes de ahora no sabe qué cosa es llegar virgen al matrimonio. La mayoría de creyentes de ahora no sabe qué cosa es llegar inocente a su matrimonio. Cuando el pastor los casa y le dice, ahora puedes darle el primer beso, eso ya se han bañado de besos. Terrible, hermano. Terrible las jovencitas como andan besándose por aquí y por allá y dejan que le toquen por aquí y por allá y dicen que ese es su amor. O sea, es terrible cómo el cristiano y la cristiana de hoy mira los preceptos de Dios, los principios de Dios, todo lo que estamos analizando en este libro, lo mira insoportable. ¡Qué insoportable! Viva con decencia, hermana. No se vista provocante. No está bien, no le gusta a Dios. La Biblia dice que tiene que vestirse con... No, que insoportable, hermano. Es insoportable. Pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. ¿Verdad? Ahí el esposo trata como perro a su esposa y la esposa trata como Jezabel a su esposo. Y verdad, y llaman a Dios porque dicen, ¿verdad? El amor de mi vida eres tú, Señor, y cantan bonito todavía. Cantan bonito, pero los preceptos de Dios son insoportables. O sea, el estilo de vida que mostró Jesús es insoportable. Algunos dicen, yo no las puedo vivir, yo no las puedo vivir. Versículo 4 nos va a decir en la versión NTV, mire, tome atención, dice, pues todo hijo de Dios
vence ¿qué? A este mundo de maldad. Y logramos esa victoria ¿por medio de qué? Dice Juan, todo verdadero hijo de Dios, todo verdadero hijo de Dios, vence a este sistema del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de mi fe. O sea, la fe que yo llego a obtener en Cristo, ¿qué es? ¿Inútil? No. Mi creencia tiene que ser vivida, manifestada. Mi creencia tiene que ser manifestada. ¿Y qué es lo que vence? Este mundo. Este mundo es malo. Pero ¿qué hace el creyente? El creyente le gusta, hermano. Le gusta el sistema de este mundo. Por eso es que le cuesta obedecer a Dios. Le cuesta. Ay, qué difícil es, mi amor, amarrarme la lengua y no responderte. ¡Qué difícil! Claro que es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil, hermano? Si no ama a Dios, ¿cómo no va a ser difícil? ¿Cómo no va a ser difícil odiar a su hermano o detestar a su... ¿cómo cree que no va a ser, perdón, cómo cree que va a ser imposible no hacerlo si no ama a Dios como debe de ser? El que ama a Dios obedece a Dios. Todo hijo de Dios, dice, vence a este mundo de maldad. Y lo logramos a través de la victoria por medio de ¿qué? Por medio de mi fe. Si mi creencia es verdadera, entonces yo ya no vivo bajo los preceptos de este mundo. Ya. O sea, lo que dirige, lo que conduce mi vida, ya no es este mundo. Imagínense semejante bombazo que Juan les da a esos sinvergüenzas que están diciendo que la gracia, la supergracia, creer en Él está bien. Pero no, Juan le dice, no, creer en Él significa no vivir bajo el sistema de este mundo. Vivir para este mundo significa no amar a Dios. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué nos cuesta obedecer a Dios? Simple, hermano. Simple. Porque tu corazón está dividido. Está dividido hasta tal punto que te cuesta tanto obedecer a Dios y lo ves como insoportable. Porque te gusta el sistema de amor. Yo le decía en una reunión a unos hermanos, le decía, si te dieran a escoger a ti entre estudiar la Biblia y mirar un programa que te gusta, si te dieran a escoger a ti en salir a evangelizar o quedarte dormir, si te dieran a escoger entre perdonar y detestar, si te dieran a escoger entre reaccionar agresivamente o buscar la mansedumbre, ¿cuál escogerías? ¿Cuál escogerías? Claro que los mandamientos del Señor se han vuelto, ¿qué? Insoportables para los creyentes de estos tiempos. Pero no es de extrañarse, Pablo ya lo había dicho, hermano, que en los últimos tiempos la gente no iba a soportar, ¿qué? La sana doctrina. No iba a soportar. O sea, hoy estamos viviendo los tiempos más espeluznantes de la era cristiana, porque desgraciadamente la sana doctrina casi ya no se da, y donde se da, pues la gente, como, no, yo amo a Dios, ¿verdad? Yo amo a Dios, yo le canto bonito, pero tiene cosas terribles en el alma. No quiere cambiar, su sistema de vida no quiere cambiar. No quiere dejar las prioridades mundanas que tiene, no las quiere dejar. Versículo 5 dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Lo dice. ¿Quiénes? Únicamente, ¿quiénes?
los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No hay otra manera. O sea, ¿cómo puedo yo saber si en realidad yo estoy en Dios, que vivo en Él, que vivo para Él y que lo amo de verdad con todas las fuerzas de mi corazón y que amo a mis hermanos? Simple, hermano. Simple. Cuando dejas de vivir para este sistema de mundo, cuando dejas de vivir preocupado para este sistema de mundo, cuando dejas de vivir angustiado para tus placeres y para tus gustos, cuando dejas de ver las cosas de Dios que son insoportables, difíciles, nada de lo que Dios ha mandado hacer en el Nuevo Testamento es difícil de obedecer. Nada. Para vivir como Jesús vivió, Jesús lo dijo, mansedumbre y humildad. Nada más. Y nos llenamos la lengua de estar diciendo que tal es orgulloso, que tal es orgulloso, que tal es orgulloso, pero el estilo de vida que lleva es espeluznante, terrible, terrible. Andamos juzgando a los demás que son orgullosos, que son orgullosos, que son orgullosos, y no vemos el estilo de vida terrible que se vive. Terrible. ¿Y quién dice? ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente, dice Juan. Únicamente los que son de Dios. Los únicos. Entonces, si de verdad estamos en Dios y obedecer sus mandamientos, no es una carga. Pues eso dile a la persona que está a tu lado, si te es difícil, ya sabes en qué estás. Ya sabes en qué estás. Ay, qué difícil para mí. Ay, yo soy una pobre ovejita que nadie me comprende. ¿Y qué se trata? ¿Quién te tiene que comprender? Tenemos que vivir lo que dice el Evangelio, punto. No se trata de comprendernos, hermano. Por eso es que hay millones de iglesias, al gusto de toda clase de creyentes. Al gusto de, si a usted no le gusta una cosa, puede irse al otro, no le gusta aquí, le puede irse allá, no le gusta allá, puede irse. Pues es eso. Hay quienes les gusta obedecer una cosa, otra cosa así. Ay, mamita, dice, mire, yo sí obedezco esto, pero esto otro me está costando. Hay quienes dicen, "Ay, yo sí me trato de esforzar, pero hay algunas cositas lo más que me falta. Es que no amas, no amas. No, a mí me cuesta solo dejar esto. Es que no amas. Se trata de amor. Porque esa es la clásica de casi la mayoría de creyentes, ¿verdad? Ah, es que yo tengo solo esto. Que no amas. El que es de Dios vence al mundo, hermano. Metámonos bien en la cabeza eso. Vence al mundo. El que es de Dios no tiene nada que ver con el sistema del mundo. Así que o ajustamos nuestras vidas a lo que Dios dice y enseñamos a estos señores que enseñan y donde dice que es el sábado. No, esto supera lo que es el sábado, Dios santo. Y les voy a decir, uno de los líderes de los adventistas, cuando le preguntan sobre el homosexualismo, ¿sabe qué responde? Dios es amor. Dios es amor y Él conoce que Dios es amor y Dios sabe que esa persona está luchando con eso. Pero Dios lo ama y igual. Pero cuando usted le pregunta del sábado, que lo voy a hacer escuchar sus videos, cuando usted le pregunta del sábado, dice, el que no obedece al sábado está violando la ley de Dios. O sea, ¿cómo es? O sea que es más accesible ser homosexual, pero hay que ser radical cuando no se tiene que obedecer el día sábado. O sea, ¿cómo es eso? Porque le preguntaron, ¿qué piensa del homosexualismo? Ay, es que Dios sabe que está luchando. Pero cuando le preguntaron,
Y el que no guarda el sábado, eso es un pecado gravísimo. Está violando el pacto eterno de Dios. Y si usted analiza, mire, si usted analiza 1 Corintios capítulo 5, usted analiza Gálatas capítulo 5 y analiza todos los textos de Pablo y todos los textos de Pedro y todos los textos de Juan, ¿verdad? Cuando ellos hablan de pecado, de lesbianismo, de borrachera, de orgía, de brujería, de hechicería, de maltrato, de humillaciones, de todo, la lista que mencionan ellos, por las cuales dice Pablo, no, ya les he dicho que no entrarán al reino de Dios. Y entre eso no menciona que el que no guarda el sábado no entrará al reino de los cielos. Pues hermano, si fuera algo tan relevante como dicen los adventistas, pues los apóstoles hubieran sido los primeros en ponerlo. Que hay que tener mucho cuidado con decir que, obedecer a Dios, qué difícil, mi amor, ¿verdad? Qué difícil. Usted tiene que decir, calla carnal, ponte a orar, arrepiéntete, busca de Dios sin vergüenza. Eso es lo que tiene que decirle a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Busque de Dios, arrepiéntete. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Hay que tener mucho cuidado con la clase de cristianismo que estamos llevando. Vamos a orarle al Señor y darle gracias. Señor,